Amigos televidentes, muy buenas noches. Estamos con ustedes como todos los martes en su programa Diálogos, programa producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas y, como siempre lo decimos, buscamos poner en agenda temas vinculados a pueblos originarios, interculturalidad, decolonialidad, siempre con la intención de que en el futuro podamos hablar de un diálogo intercultural en el cual las diferentes matrices, tradiciones culturales se respeten y se traten por igual, sin ninguna diferencia de superioridad o inferioridad. Ese es el objetivo y la finalidad siempre del ideario de IDECA. El día de hoy vamos a desarrollar un par de temas. En esta ocasión sí vamos a desarrollar los dos bloques tradicionales, usuales. Primero vamos a hacer un balance de los procesos de consulta previa en minería y petróleo en el Perú, y particularmente en el caso de Puno. Y en el segundo bloque vamos a analizar los resultados del referéndum 2018 que se desarrolló ahora nomás el domingo pasado. Bien, vamos a dar inicio inmediatamente al primer tema vinculado a los temas al asunto de procesos de consulta previa en minería y petróleo, y se encuentra con nosotros Julio César Mejía de IDECA, a quien los saludamos cordialmente. Julio César, buenas noches. Muy buenas noches con todas las personas que nos ven el día de hoy. Sí, justamente estamos aquí para analizar los procesos de consulta previa finalizados en petróleo y minería. Claro, ese detalle es importante. O sea, vamos a tomar en cuenta los casos de consulta previa ya finalizados. Finalizados, ya que tengan decisión del Estado y que tengan acta de consulta previa principalmente, ¿no? Bueno, uno se puede imaginar que si son procesos de consulta previa, considerando que casi todo el Perú está concesionado, sí, debería todo haber una gran cantidad de procesos de consulta previa. ¿Cómo vamos en cuanto a cantidad? Debería, ¿no? En cantidad son 11 procesos de consulta previa finalizados en actividad de hidrocarburos, o sea, petróleo, 13 en minería que hemos analizado en este informe, que lo pueden encontrar en la página web del IDECA, más 2 que se han sumado, que son los procesos de Pinaya en Lampa y Capilla Central en Huancavelica. O sea, estamos hablando de 11 consultas previas en petróleo y 15 en minería. Sí, poco, ¿no? Para todo lo que está concesionado. Bueno, en realidad es poco para toda esa gran cantidad de concesiones mineras en espacios territoriales de pueblos originarios, ¿no? Claro, y claro, es poco. ¿Y por qué analizamos, ¿no?, estos procesos? Porque representan alta conflictividad social. Siempre los procesos para actividades extractivas han presentado bastante conflictividad, no solo en Puno, sino en todo el sur andino. Entonces, lo analizamos, vamos a los orígenes. El Baguazo, 2009, se comenzó a hablar de la consulta previa, ¿no? En el 2011 salió la ley de consulta previa, y en ese 2011 estábamos en el Aymarazo. Claro. Y ahí salió la ley de consulta previa, y desde ese entonces al 2018 se han llevado esta cantidad pequeña de procesos de consulta previa para actividades extractivas en todo el Perú. Claro, en todo el Perú. En realidad son números pequeños. Comencemos con el caso de los casos de consulta previa, valga la redundancia, los casos de consulta previa en petróleo. ¿Cuáles son las características? ¿Qué define a estos casos? ¿O están concentrados en alguna parte, algún territorio en particular del país? Claro, sí se han concentrado en un territorio particular. Está básicamente, la mayoría de lotes petroleros se han consultado con los pueblos nativos del Perú, ¿no? La mayoría de lotes petroleros están en la Amazonía del Perú. En la selva principalmente. En la selva principalmente. Y digamos que de estos 11 procesos que se han realizado, teníamos un avance, una esperanza de que se iba a implementar correctamente. Lo que analizamos aquí es básicamente, hemos hablado mucho de teoría, de que el convenio se aplica desde 1995, hemos promulgado una ley, su reglamento. Entonces, lo que necesitamos analizar es cómo se implementa, cuál es la práctica de este derecho, ¿no? Y verdaderamente teníamos una esperanza. En la etapa de minería se fue toda la esperanza.
se bajaron los estándares, no se respeta, no se llega. O sea, hay diferencia entre las consultas previas de petróleo y de minería. Sí, y es una diferencia abismal, ¿no? Mientras ¿Estás queriendo decir que en el caso de petróleo hay una mayor exigencia? Sí, hubo una mayor exigencia. Y que está referida especialmente a pueblos nativos de la Amazonía. Sí. Y en el caso de la consulta previa, que básicamente es la sierra peruana, sí. Hay una rebaja en los estándares. O sea, digamos, pongamos así. A favor de la minera. A favor de la minera. Pongamos así. Lo mínimo que se exige cumplir para consulta previa es cumplir con la ley y el reglamento. Claro. Lo máximo que se espera cumplir es que se cumpla con el convenio y con las sentencias de la Corte Interamericana. ¿Sí? En ninguno, ni para petróleo ni para minería, se cumple con lo mínimo. Pero en minería ya es una rebaja muy notable, con decirle que ningún proceso para minería ha llegado a, bueno, 2 han llegado a etapa de diálogo. El resto han aplicado el artículo 19 del reglamento, que significa básicamente ya no necesito llegar a la etapa de diálogo con el Estado y creo que la evaluación interna que he hecho como pueblo originario con la poca información que se me ha dado es suficiente para decir que acepto la inversión minera en mi territorio. O sea, por imposición. Claro, yo diría es básicamente por falta de información. Lo que hemos aquí observado es, por ejemplo, una etapa muy importante de cada proceso de consulta previa es la información. Si uno no da información idónea, veraz, oportuna a los pueblos originarios, ¿cómo van a formar una opinión? Claro. ¿Cómo van a decidir si no tienen información? ¿Qué es lo que se está informando tanto en petróleo como en minería? Se les informa qué es la consulta, cuáles son las etapas, pero no se les informa, a ver, este lote petrolero, ¿cómo te va a afectar? ¿Qué se va a hacer? ¿Se va a hacer un forado en tu comunidad? ¿Qué impactos negativos va a tener? Pero esa debe ser una estrategia de las empresas extractivas, ¿no? Claro. De digamos, informarlo para la parte más superficial, superficial, pues, ¿no? No profundizar y dejar, digamos, todo lo que van a ser las consecuencias para no tocarlo. Claro, pero tengamos en claro aquí que el que realiza la consulta previa en exclusividad es el Estado. Claro que la empresa juega un rol muy importante aquí porque tiene un contacto con las comunidades. Claro, en el acta de consulta previa que hemos podido observar, todo esto está en el Ministerio de Cultura. Si uno puede ingresar a la web del IDECA, va a encontrar enlaces con cada acta de consulta previa que se ha realizado. Y toda esta fuente que hemos realizado este estudio Juan Carlos Ruiz Molledo y mi persona, está en la fuente de datos del Ministerio de Cultura. Entonces no hemos inventado nada, no hemos alterado nada, todo está ahí en las actas de consulta previa, ¿no? Entonces es alarmante que no se estén cumpliendo ni siquiera con la misma ley, no se está cumpliendo con eso. Tanto en minería para el petróleo, por ejemplo, la gente va con las esperanzas de que se atiendan sus necesidades de salud, de educación, pero ¿qué ha dicho el Estado? No, eso no se consulta. No, lo que vamos a consultar acá es si tú aceptas que va el petróleo, si tú aceptas que va la minería. Nada más. ¿Y eso qué significa en el fondo? Estás instrumentalizando la consulta, estás vaciando de contenido el derecho a la consulta. Entonces, ¿para qué básicamente está consultando? Para ver si tú dices sí, y si dices no, yo decido. Si dices sí, qué bien. Si dices no, yo voy a decidir. Entonces, ¿qué pasa? La gente está perdiendo la esperanza en este derecho que se ha dado a consecuencias de luchas, el baguazo, el aymarazo, ha habido pérdidas humanas para obtener este derecho, para que hagan esto ahora. O sea, es alarmante. Realmente. Claro, o sea, de la empresa extractiva no se puede esperar mucho, ¿no? Porque en realidad la empresa extractiva tiene su finalidad empresarial, tiene su objetivo claro, pero uno debería depositar la confianza en el Estado, ¿no? Porque el Estado es el garante de que existe esta suerte de equidad en la relación, la información adecuada, que se informe sobre las consecuencias, en fin, información como tú dices, ¿no? Sí. Pero al final nuestro Estado, con todo lo que tú dices, siempre se dice, ¿no? El Estado juega en pared con la empresa extractiva, ¿no? Claro. Y esto se confirma. Pero vamos a seguir conversando, vamos a hacer una pequeña pausa comercial y seguimos conversando en este primer tema con Julio César Mejía sobre el balance de los procesos de consulta previa en minería y petróleo en el Perú. Bueno, el balance ya está comenzando bastante negativo, ¿no? O sea, no se logran cubrir, alcanzar o lograr los estándares mínimos de una verdadera consulta previa. Pero vamos a seguir conversando. Pausa y retornamos.
Bien, y seguimos conversando en este primer bloque del programa sobre los procesos de consulta previa en minería y petróleo en el Perú. Y bueno, la idea es hacer un balance porque IDECA ha preparado un documento que está en el portal precisamente de nuestra institución, en el cual se puede descargar, donde se ha hecho un balance de los 11 casos de consulta previa en petróleo y 13 casos en minería, bueno, más 2 adicionalmente, ¿no? Al final estamos hablando de 26 casos de consulta previa, Julio César, ¿no? Sí, En total. Finalizados. Pero, ¿qué podemos, o sea, tú como investigador, tú que has hecho todo este estudio, ¿qué balance en síntesis podrías, cómo te queda el ánimo después de haber hecho este balance de la consulta previa en el país? Claro, digamos que para petróleo intentamos hacer las cosas bien, pero para minería rebajamos todo, olvidamos todo y no protegimos el territorio de las comunidades. Simplemente quisimos instrumentalizar la consulta previa como un requisito más, una mera formalidad, como para decir, bueno, aprobaste y ya que empiece el proceso, pero aquí no importa pueblos indígenas, no importa el convenio 169, no importa la corte, simplemente hay que instrumentalizar, ¿no? Por lo menos en petróleo había una intención de hacer bien las cosas, tiene sus deficiencias, pero en minería nos olvidamos de todo. Bueno, al final es política de Estado, pues, ¿no? Sí, es claro. política de Estado. La actividad extractiva o la política extractiva es política del Estado neoliberal, ¿no? Sí. O sea, es parte, digamos, de todo este diseño institucional que viene con la Constitución del 93, en el cual se favorece, digamos, la inversión transnacional, que puede ser en varios aspectos, pero la inversión transnacional, ¿no? Estamos hablando del renglón de minería y petróleo. Bueno, eso es también lamentable, ¿no? Porque estamos ante un hecho también que es de política de Estado de los últimos años, ¿no? Claro. Y como tú dices, al final la consulta previa simplemente termina siendo una especie de Bueno, trámite, un requisito, hay que hacerlo como sea, y si la gente se opone, el Estado decide. Y el Estado va a decidir por la actividad extractiva. Claro. Incluso la propia ley establece que cuando el Estado decida, tiene que protegerse de derechos colectivos. Ahora, aquí no hemos analizado temas de fondo, por ejemplo, el tema de qué se está consultando, por ejemplo. Si es idóneo lo que se consulte, si hay la suficiente información para consultar. Estamos analizando sobre lo que el propio Estado ha dicho, esto se puede consultar, o sea, estamos analizando lo que el propio Estado quiere consultar, y eso que el Estado está consultando está mal. Pero no lo estamos analizando. No estamos analizando con una suerte de, digamos, acabar con la consulta previa. Lo que queremos es que mejore, que proteja derechos colectivos, que el Estado, según Constitución, asuma su rol de garante de derechos fundamentales. La consulta puede ser usada también para atraer la inversión, porque si uno realiza bien la consulta, previene conflictos. Claro, previene conflictos porque si la gente está enterada de lo que va a pasar en su territorio, obviamente va a tener una buena relación con la empresa. La consulta bien hecha asegura la inversión privada. La consulta mal hecha asegura que haya conflictividad a futuro. Pero siguiendo ese esquema, Julio, o sea, uno podría pensar que el Estado es un poco torpe. A propósito. Claro, o sea, con la argumentación que tú dices es una buena consulta previa, garantiza una buena inversión, y una consulta mal hecha te genera conflicto. Sí. Pero la idea del Estado no es de que haya precisamente inversión. ¿O a qué le tiene miedo el Estado? Le tiene miedo a que, por ejemplo, si en la etapa de información tú le das la información correcta y necesaria que necesita, por ejemplo, a mí me consultas sobre un tajo abierto de minera. Tienes que darme la información sobre qué consiste un tajo, cuántas hectáreas voy a perder en mi territorio, ¿se va a afectar mi derecho al agua? Si tú le das esa información a la comunidad estoy seguro que te va a decir no. Pero si no le das esa información, con esa falta de información te va a decir, sí, acepto. O sea que el Estado parte del preconcepto, de la idea de que ¿cómo podríamos decir? De que las concesiones en territorio de pueblos originarios siempre van a tener el rechazo de la población. Sí. O sea, el Estado no se pone en la figura de que
una buena información podría permitir la aceptación del pueblo originario. Sí, ese es el punto. O sea, el Estado está bien convencido Sí. de lo oscuro que hace las cosas, ¿no? Sí, o sea, porque, claro, ese es el punto, o sea, el Estado está convencido de que va a haber oposición por la alta conflictividad social que se ha dado en los últimos años. Pero ¿qué pasaría si el Estado cumple con su rol? Yo estoy seguro de que primero las comunidades darían una decisión más informada, ¿sí? Y llegarían a la etapa de diálogo para minería y establecerían sus derechos. Un detalle aquí, por ejemplo, solo en un proceso de consulta previa se ha establecido el derecho a compartir beneficios. Este derecho está establecido en el Convenio 169, que establece básicamente que los beneficios que resulten de esas actividades tienen un porcentaje de las comunidades campesinas, tienen este derecho, pero solo en uno se ha informado. O sea, ni a eso, ni a los beneficios, ni a los impactos, entre comillas, positivos que pueda tener la actividad para petróleo, para minería, se ha informado. O sea, el Estado parte de esta idea de que van a rechazar la actividad minera porque en esa ideología de que piensan, establecen a las personas mineros y antimineros, ¿no? O sea, ya, para Puno, zona antiminera, yo creo que no van a querer, mejor hay que ocultar información. Bueno, y tocas el tema de Puno, Sí. de los casos que has analizado, esta suerte de 26 casos, 11 en petróleo, 15 en minería. En el caso de Puno, ¿cuáles son los casos que figuran? Dos están en Puno, uno emblemático diría yo, Telcaya y Chacaconiza, que es el proyecto minero de Bear Creek, que originó todo esto del Aymarazo. Y curiosamente estas dos comunidades han dicho que sí, pero evaluando las actas de consulta no se les entregó la información correcta, no ha sido O sea, la población ha oportuna, aceptado. pero la comunidad ha aceptado. Es más, ni siquiera ha ido a etapa de diálogo. Han quedado en evaluación interna. Han dicho, sí, acepto con la información que tú me das sobre qué es la consulta, yo acepto, pero no han pensado en las consecuencias. Y en esas actas que figuran, bueno, son actas, ¿no? Porque habría que ver cuáles han sido estas razones por las cuales de manera muy anticipada se ha aceptado. Lo que analizamos aquí es, cuando uno adelanta la opinión, es que falta información. Si falta información, obviamente que tú vas a opinar que sí, todo lo ves bien, porque no te han dado la información específicamente sobre los impactos negativos. Te pueden dar información sobre los impactos positivos. Pero estamos hablando de consultas aprobadas por la población. Sí, son... Pero el agregado que tú le haces es de que han sido aprobados con poca información. Con poca información. Por ejemplo, la evaluación interna en todos los procesos. ¿Esa evaluación interna en qué consiste? La evaluación interna es básicamente, ya, yo te doy la información, yo soy el Estado, te doy la información, tú te reúnes como comunidad y dices, con la información que tengo, lo que me han dicho, las capacitaciones, yo voy a tomar, o sea, me reúno y comienzo a dar mis razones, a debatir entre la comunidad para tomar una decisión futura. Entonces, las evaluaciones internas han durado máximo 2 días, 1 día, por cada proceso de consulta previa. Muy poco tiempo. Claro, poco tiempo y con una información superficial. Y el Estado presiona. O sea, la evaluación interna es una evaluación, es información un tanto de ingreso, de entrada, superficial. Claro, y es para tomar ya una decisión futura de ir a la etapa de diálogo, pero la evaluación interna consiste en un debate en la comunidad, con toda la información que tengamos, decidir qué vamos a hacer. Por eso se llama evaluación interna. Aquí no interviene el Estado ni la empresa, es la comunidad y sus comuneros. Y un poco viendo esta parte, porque al final todo termina uno se da cuenta de que saca el papel del Estado, ¿no? El gris papel del Estado. ¿Qué sabor te queda al haber hecho esa investigación, ese análisis del papel del Estado? Por ejemplo, la ley también establece que el Viceministerio de Interculturalidad tiene que dar opiniones sobre los procesos de consulta, tiene que orientar a las comunidades. ¿Dónde está el papel del Viceministerio? No cumple. O sea, debería estar ahí como su garante. El Ministerio de Cultura tendría que estar aquí. En cada proceso de consulta previa debió de dar una opinión de cómo se ha llevado. Estamos esperando hasta ahora su opinión. ¿Qué le ha parecido a todos los procesos? Es la voz autorizada. ¿Cómo se ha implementado bien el convenio, la jurisprudencia? Y ha sacado un balance que dice que somos un modelo de exportación. O sea, nuestro modelo de consulta previa es un modelo de exportación que toda Latinoamérica debe seguir. Con todos estos vacíos, con esta falta de información. El modelo de poca información y sorprender a la población. Claro, tenemos un modelo que al principio el Estado dijo,
para consultarse, todos los pueblos que se van a consultar tienen que estar en una base de datos. Después retrocedió porque se le demandó y dijo, no, vamos a tratar de aplicar un criterio de autoidentificación. Pero ese modelo es, o sea, solo funciona a presión. Entonces lo que queremos es que el Estado reflexione que su modelo de consulta previa no es un modelo de exportación, que tiene muchas fallas, muchas deficiencias, pero que podemos mejorar obviamente. Hay algo bueno en estos modelos porque se le está escuchando a la población, pero tenemos mucho que mejorar. Y un poco de la parte un poco más técnica, un proceso de consulta previa, quizás nos podrías ilustrar cómo es ese proceso, ¿no? Cómo camina, las etapas, los pasos. Claro, básicamente tenemos primero que identificar qué se va a consultar, ¿no? Cuál es la medida administrativa, legislativa todavía, porque en el Perú no se consultan leyes. Por más que sea una obligación del artículo 6 del convenio 169, no se consultan leyes. El Congreso no ha dicho nada sobre eso. Pero digamos a las medidas administrativas, por ejemplo, concesiones, lotes petroleros. Hay que identificar la medida, hay que identificar al pueblo originario, hay que hacer unas campañas de difusión, hay que ir a la etapa de información, o sea, el Estado tiene que entregar información. ¿La campaña de difusión la hace el Estado? Sí, todo básicamente lo hace el Estado, ¿no? Hay que ir a una etapa de información, se le entrega la información, pero no cualquier información, como digo. No le puedes entregar un estudio de impacto ambiental de 10.000 hojas y en idioma castellano. Tienes que entregarle un resumen ejecutivo en su propio idioma, sobre todo. Tienen que ser oral, porque las lenguas, por ejemplo, en Puno, son de tradición oral, claro, no son de tradición escrita. Tienen que ser culturalmente adecuadas. Te cuento, en este informe que hemos colgado en la página de IDECA, se jacta el Ministerio de Energía y Minas de haber entregado PPTs a las comunidades campesinas. Él pone, se entregó los PPTs como una gran hazaña. Yo me pregunto, ese PPT, primero, las comunidades de la selva tendrán acceso a una computadora para ver el PPT. Segundo, eso estará en su idioma. Esa visión tan urbana, tan occidental, eurocéntrica, o sea, que como si fuese un alumno, ¿no? Claro. Al que le va a entregar su PowerPoint, su separata, ¿no? Claro, o sea, ¿qué logras con eso? No estás cumpliendo tu labor de asegurar que la consulta previa sea realmente este derecho que costó vidas humanas para los pueblos originarios. Y tú dices, digamos, que estos informes deben presentarse de manera oral y en la lengua originaria. Sí. Ese punto particular, de manera oral y con la lengua originaria. Sí, el Estado ha implementado una lista de intérpretes a los cuales ha acreditado, pero también digamos que hay observaciones, ¿no? No quiero ser duro en esto, pero, por ejemplo, puede haber un quechua puneño, pero también puede haber un quechua cusqueño. Y son variantes. Y para cada caso deberías de poner un intérprete de la zona. Lo que hace es traer un intérprete lejano y lo trae a la zona. ¿No? O sea, también esos pequeños, los pequeños detalles está. Que no son tan pequeños, ¿no? O sea, pequeños, ¿no? El intérprete debe ser pertinente, adecuado, ¿no? A la cultura de la población. En Chacacón dice que el calle para Puno no se trajo de la región intérprete, se trajo de otro lugar. Y eso se observó, ¿no? ¿Por qué? A partir de esto también observamos que el Estado ha hecho una suerte de estándar, ¿no? Piensa que todas las culturas son iguales, porque si uno revisa para petróleo, básicamente aplica una plantilla y dice, así se voy a consultar a todos. Pero se olvida que cada cultura es diferente. Para minería también no puedes aplicar el mismo modelo para todos. Cada cultura tiene sus propias características, claro, y la consulta se tiene que implementar así. Esa parte intercultural es no se aplica. Cero, ¿no? O sea, cero de cero, ¿no? O sea, ni siquiera, con todo lo que tú dices, ni siquiera entra a tallar ese enfoque intercultural para hacer la información. Bueno, realmente al final queda pues un sabor amargo, Julio César, ¿no? Bastante. Bueno, y tú que has hecho el trabajo, el estudio, habrás quedado un poco decepcionado, decepcionado. Decepcionado del Estado, ¿no? Sí, claro, sí, porque digamos que, para empezar, la consulta previa lo arrimaron al Estado porque el Baguazo, el Aymarazo y otros conflictos dijeron que se saque la ley de la consulta, y que no era necesario, ¿no? Porque el convenio es aplicable desde 1995, ¿no? Es aplicable por el artículo 55 y demás normas constitucionales, ¿no? Era aplicable. Y el Estado se excusó en que no había desarrollado una normativa interna para aplicar el proceso de consulta. Y la Corte
y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han dicho que eso no es una excusa. Apenas tú ratificas el convenio 169, tú tenías la obligación de consultar, y no se han consultado. Entonces, este informe, que lo hemos hecho con Juan Carlos Ruiz Molleda, un amigo con el cual trabajamos, y maestro para mí, trabajamos mucho tiempo, lamentamos que no se haya avanzado mucho para minería, pero que en petróleo se haya hecho el intento, ¿no? Hay muchas cosas para mejorar, hay muchas cosas que tomar de las consultas para petróleo, pero no vendamos como que este proceso es el modelo de Latinoamérica, que nuestra normativa es la mejor que tenemos. No, en esta normativa que sale en la ley de reglamento hay varios artículos que son inconstitucionales que podríamos hablar en otra oportunidad. Así es, ¿no? Bueno, es lógico, podemos hablar en otra oportunidad. Muchas gracias, Julio, por haber hecho este trabajo de balance de los procesos de consulta en minería y petróleo en el Perú, que se encuentra en la página web de IDEC, para todos los interesados, ¿no? Bien, muchísimas gracias. De esa manera cerramos este bloque y en el siguiente bloque, luego de la pausa, vamos a conversar con el abogado Freddy Ramos sobre el análisis de los resultados del referéndum 2018. Pausa y retornamos. Bien, nuevamente con ustedes. En este segundo bloque vamos a conversar sobre el referéndum 2018 que se desarrolló este domingo pasado. Estamos con el abogado Freddy Ramos, a quien damos la cordial bienvenida. Freddy, muy buenas noches. Muy buenas noches, señor periodista. Un placer estar aquí en su medio de comunicación. Y muchas gracias por la invitación. Estamos aquí prestos a poder, que le digo, resolver ¿no? cualquier duda que se pudiera tener respecto a los últimos acontecimientos ocurridos en nuestro país, referidos básicamente al referéndum. Claro, sí. Claro, un poco un diálogo, ¿no? Sí, una ciertamente. Más que una entrevista. ¿Qué sensación, qué primeras impresiones le deja el resultado del referéndum? Bueno, creo que estas cosas se tenían que dar. Ya era previsible los resultados. La gran mayoría de los ciudadanos, de los peruanos, han optado por aprobar este referéndum básicamente, ¿no es cierto?, en los 4 puntos. Aprobar básicamente la reforma constitucional, primero referido a los 3 puntos. Uno, a una reforma constitucional respecto al Consejo Nacional de la Magistratura, y lo otro es a la financiación de los partidos políticos, y el tercero es pues a la no reelección de los parlamentarios. Y finalmente pues la cuarta alternativa estaba referida a la bicameralidad, ¿no? Donde básicamente la gran mayoría de los peruanos han optado por el no, es decir, no va a existir una reforma constitucional referido a la bicameralidad. El Poder Legislativo va a continuar, digamos así, estar conformado por una sola Cámara, cuál es el Congreso de la República. Claro, lo que queda es que, digamos, todas las 4 propuestas a las cuales hemos ido al referéndum son propuestas en realidad de modificación constitucional. Así es, y que tienen detrás, o sea, hay una ley de modificación constitucional. Definitivamente. Ahorita esta ley no se ha discutido, no se ha informado, o sea, simplemente el presidente de la República ha dicho que hay que marcar sí, 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 no. Sí, mire, en realidad estas reformas constitucionales, porque se trata de reformas constitucionales, ya han sido tratadas, ya han sido discutidas ya en una primera oportunidad, es decir, en una primera legislatura, ha sido discutido ya por el Pleno del Congreso de la República, en el Parlamento han aprobado, ¿no? estas modificaciones o estas reformas, ha sido aprobado por el Parlamento. Sino que para que surta sus efectos legales, estas reformas constitucionales tenían que ser aprobados, uno, vía referéndum por la población, por la sociedad civil, o ser aprobado en una segunda legislatura ordinaria por el propio Congreso de la República. Me dejo entender, ¿no es cierto? Ahora, si es que hubiese sido aprobado en 2 legislaturas, ya no era necesario el referéndum, sino que se aprobaba y se promulgaba estas reformas constitucionales, cosa que no ha sido así. Se ha aprobado en una primera legislatura, ¿no es cierto? No existió una segunda legislatura, porque en realidad en una segunda legislatura el Congreso de la República no iba a aprobarlas. Por eso es que el presidente de la República optó
porque se efectúe un referéndum. O sea, en la primera legislatura, o sea, se ha discutido y se ha aprobado. Se discutió y se aprobó la reforma constitucional respecto del Pero CNM. no pudo haber habido necesidad de un referéndum. No, sí, porque la Constitución Política del Estado así lo establece. Pero En caso de reforma constitucional, necesariamente se requiere, digamos así, llevar a cabo el referéndum. Pero no se puede obviar el referéndum siempre y cuando se discuta en una segunda legislatura estas reformas constitucionales. Por eso, a eso me refiero. Así es. O sea, pudo no haber habido un referéndum. Pudo no haber habido un referéndum. Se había esperado una segunda legislatura. Así es. Pero el presidente de la República tuvo bastante tino acá a decir, porque era obvio que este Congreso de la República, que está en contra del Poder Ejecutivo, iba a desaprobarlos. Otra inquietud. Al final, la forma en la que ha sido, que se presentan los resultados, que es de una manera tan, un resultado tan aluvional, por ponerlo de alguna manera, deja la sensación de que la decisión de la población ha sido más al modo de un plebiscito que de un referéndum, o sea, respaldando la política de gobierno, respaldando la propuesta del presidente de la República, ¿no? Porque el ciudadano no es el que haya tomado, digamos, o los ciudadanos hayan tomado pues el tiempo para analizar, ha habido un debate nacional, no ha habido un debate nacional, ha habido, como tú dices, un debate en el Parlamento. Completamente de acuerdo. La ciudadanía no sabía de qué se trataba. No quiero decir con esto toda la ciudadanía. Existían personas que en realidad sabían. Claro, nos referimos a la mayoría. A la mayoría, pero la mayoría, le digo así, no sabía de qué se trataba. La gente, ¿qué le digo? De a pie, los ciudadanos de a pie, no sabían de qué se trataba. Sencillamente, como usted mismo lo ha dicho, se trataba de un plebiscito para apoyar al gobierno, ¿no es cierto? Y su lucha contra el fujimorismo. Y su lucha contra el fujimorismo. Porque en el fondo no sabían de qué se trataba, de que si esa reforma constitucional era beneficiosa para el pueblo peruano o no. Porque la gente poco o nada sabe de la reforma del que le digo, del Consejo Nacional de la Magistratura. La gente ha ido a votar sencillamente por decir, todo el sistema de justicia está mal y todo tiene que cambiar. Y punto. Y todo, pero no es así. Porque digamos, en el caso del pasar del Consejo Nacional de la Magistratura a esta Junta Nacional de Justicia, en realidad es un asunto de diseño técnico muy fino. Muy fino, totalmente. No es que cualquier ciudadano lo puede entender fácilmente. Así es, exactamente. Por eso, como le digo, esto más que un referéndum ha sido un plebiscito para dar un apoyo a el presidente de la República. ¿Me dejo entender? ¿No es cierto? Claro, y ella ha tenido un gran apoyo, ¿no? Ella ha tenido un gran apoyo. Pero tiene este gran apoyo precisamente ¿por qué? Por el descrédito del Congreso de la República, por el descrédito que hoy viene sufriendo el Poder Judicial, por el descrédito que viene sufriendo hoy en día las entidades ligadas al sistema de justicia, Ministerio Público, Policía Nacional, Jurado Nacional de Elecciones, y en realidad esa gran crisis que vivimos, o sea, del Poder Judicial, en el mismo Parlamento, que es una crisis a todo nivel, porque en base a la corrupción, que es la matriz de todo este desorden. Exacto. ¿Usted cree o tú crees que la agenda post-referéndum podría ser una agenda de nueva constitución? ¿O estamos bien con el parche más o menos que le hemos... Mire, es un parche en realidad. Son 4 reformas constitucionales. Que no son malos parches, ¿no? Que no son malos parches, pero en vez de estas 4 modificaciones y llevar a cabo un referéndum donde el presupuesto que ha invertido el Estado es más de 200 millones de soles, yo hubiese preferido que se efectúe una reforma total a la Constitución política, algo así como elaborar una nueva Constitución política, pero no una reforma total realizada por este Parlamento que está totalmente desacreditado, sino por un nuevo Parlamento. Me dejo entender, un nuevo Parlamento que efectúe una reforma total de la Constitución. Hoy en día no podemos hablar le digo así, no podemos hablar de asambleas constituyentes. No podemos hablar, salvo que el gobierno así lo decida, ¿no? Que le digo, convocar a elecciones para un Congreso Constituyente, ¿no?, que va a elaborar una nueva Constitución. Pero esos no son los mecanismos legales. Los mecanismos legales para poder modificar total o parcialmente la Constitución está establecido en el artículo 207 de la Constitución. ¿Y quiénes tienen que quiénes tienen que realizar esta reforma total o parcial? Es el Congreso de la República. Así es sencillo. Si queremos tener una nueva Constitución, en otras palabras, una reforma total de la Constitución,
tiene que hacerlo el Parlamento. Así lo establecen las normas constitucionales. Acá no podemos decir antojadizamente, queremos una nueva constitución y que lo haga un Congreso Constituyente. Tampoco es así. Claro, según esa norma tendría que ser... Así es, el artículo 207 de la Constitución establece el procedimiento a seguir para modificar totalmente la Constitución. Es decir, tener una nueva Constitución. ¿Me dejo entender? ¿No? Claro. Porque de lo contrario, nos estaríamos saliendo del marco de la ley, del marco del orden lógico. constitucional, como lo que hizo Fujimori. Debe haber el imperio pues de la ley, ¿no? Por Cosa supuesto que sí. que a veces la población no toma mucha conciencia, ¿no? O sea, que quieren soluciones rápidas, inmediatas, efectistas, cuando en realidad debemos acostumbrarnos como ciudadanos a que impere la ley, ¿no? Así. Mire, con estas 4 reformas no se van a solucionar los ingentes problemas que tenemos en nuestro país. Mire usted, todos no nos damos cuenta, solamente nos damos cuenta en que este gobierno evidentemente está tratando de luchar contra la corrupción, ¿no es cierto? Pero no nos damos cuenta de que existen otros problemas mayores en nuestro país. La pobreza, la desnutrición, la inseguridad ciudadana, que poco o nada hace este gobierno. ¿Usted cree que se va a solucionar esa problemática que viene pasando nuestro país con estas 4 reformas? En absoluto. Aparte que esas reformas son que básicamente impactan en el sistema de justicia y en el sistema político. No más. No van a un asunto de tipo pues económico, social, ¿no? Ya, y mire, se ha reformado muy bien. Te vamos a tener una nueva Junta Nacional de Justicia que está reemplazando al anterior CNM, ¿no es cierto? Eso no va a entrar hoy día en vigencia, ni mañana. Tenemos que tener en cuenta que el 15 de diciembre termina y entra, a partir de ahí hasta marzo, entra en receso el Congreso de la República. Pero sin embargo, hoy día nos hemos enterado de que creo que van a continuar con sus funciones en el mes de enero los congresistas de la República. Porque para que entre en vigencia esa reforma, se tiene que todavía aprobar una ley orgánica. Del Consejo Nacional de Justicia. De la Junta Nacional de Justicia. Porque si no tenemos eso, no va a entrar en vigencia. Y para aprobar eso, no es que lo vamos a aprobar en el mes de enero y va a entrar en vigencia inmediatamente. No, señor, eso es completamente falso. Tenemos que, esa ley orgánica se tiene que hacer de la manera más pulcra posible, donde se tiene que establecer parámetros incluso de idoneidad profesional. ¿Cómo es que se tiene que nombrar a los nuevos magistrados del Poder Judicial y Ministerio Público? ¿Cuáles son las causales de destitución, por ejemplo, para estos señores? ¿En qué periodo van a ser evaluados? Ya no van a ser evaluados, si bien es cierto, por 7 años serán evaluados, pues ya ahora según las nuevas normas que le digo, de evaluación, van a ser evaluados cada 3 años y medio. Entonces, no es que se va a solucionar con todo esto. Mucha gente dice, ya no vamos a tener Consejo Nacional de Justicia, Consejo Nacional de Magistratura, vamos a tener juntas y se va a solucionar el problema. En absoluto. El problema está en la formación profesional, ético-moral de las personas. Si una persona nació chueca va a terminar. Pero si una persona se formó profesionalmente con valores ético-morales, definitivamente nunca va a tener problemas. Y lo que las universidades y los colegios se deben dedicar hoy en día es eso, incentivar la formación de los futuros profesionales, pero una formación en valores ético-morales. De eso se trata. No podemos, yo siempre digo, por ejemplo, siempre he dicho, oiga, que con estas reformas se va a solucionar la crisis del sistema de justicia. No. Mire, todos decíamos en el año 2005, cuando los magistrados ganaban, creo que 3.000, 4.000 soles, y se les duplicó el sueldo, pensábamos que la corrupción iba a desaparecer. La corrupción se ha incrementado. Hoy en día los señores magistrados ganan muy buenos sueldos, pero igual existe corrupción y en nada ha solucionado. Claro, por eso yo le digo... La corrupción en el país es sistémica, ¿no? Sistémica. O sea, irriga toda la historia republicana y no es que, claro, ahora estamos en todo este espectáculo de la corrupción, pero la corrupción nos ha acompañado en la historia republicana, ¿no? Desde cuando los españoles llegaron a nuestro país se ha vuelto corrupto. Claro, la misma conquista fue un acto supremamente corrupto, ¿no? Así es. Pero y regresando un poco a las preguntas del referéndum, claro, esta primera parte de la Junta Nacional de Justicia, ¿no es cierto? Que anotas muy bien que tiene que haber pues una ley orgánica. Una ley orgánica apropiada, bien medida. O sea,
pensada, reflexionada y cubriendo todos estos estándares que mencionabas. Claro, que diseñe el funcionamiento de la Junta Nacional de Justicia. Claro, de esta Junta Nacional de Justicia. Que hemos pasado, digamos, de una forma un poco más participativo, democrática, que era el Consejo Nacional, a una visión un poco más republicana, ¿no? Más de élite, ¿no? Más de élite, porque ahora los miembros integrantes de la Junta Nacional de Justicia van a ser elegidos de acuerdo a la meritocracia, es decir, van a ser elegidos a través de un concurso público, claro, que va a ser llevado, va a estar encabezado por el defensor del pueblo, presidente del Tribunal Constitucional, presidente del Poder Judicial, presidente del, qué sé yo, la presidenta creo que, o el presidente de la Junta de Fiscales Supremos, y así claro, hemos pasado, digamos, de una forma democratizante, digamos, donde se elegían representantes, a una forma más republicana, más de élite. Bueno, habrá que ver si funciona, pues, ¿no? Habrá que ver si funciona. Bueno, la idea es que funcione, ¿no? Y en el caso particular del Congreso, ¿no? Se mantiene el Congreso unicameral, ¿no? Y ya se prohíbe la reelección de los congresistas. Igual, en el mismo caso como el primero, no se resuelve el problema de la justicia con la existencia de la Junta. Igual, se garantiza una mejor representatividad, una mejor decisión ciudadana, cambiando la no reelección. Claro, lo que vamos a tener es de que a los señores Mulder, a los señores incluso Johnny Lescano, ya no van a estar en este periodo que viene. Esperemos que sí, aunque muchas voces dicen de que esta reforma constitucional va a operar a partir del año 2026. Eso es lo que... Claro, y eso sería lo más catastrófico. Si es que estamos queriendo, que le digo, a ver, efectuar una reforma para que no se reelijan, no exista una reelección congresal, pues tiene que ser desde el próximo periodo congresal y presidencial, claro, es decir, del año 2021. Que viene, ¿no? Claro, porque no se trata de reformular solamente ese artículo, se trata de reformar una gran cantidad de artículos. Como muchos congresistas han dicho, creo que se requiere reformar cerca de 50 artículos sobre ese particular. Así es. ¿Y la no reelección garantiza, digamos, la idoneidad, garantiza la representatividad, el trabajo del congresista? No, en absoluto. Para mí no. Yo siempre he dicho de que siempre he postulado por por un congreso donde exista experiencia y también exista unos nuevos congresistas, ¿no es cierto? Porque de nada no garantiza, ¿no? Pero claro, lo que vamos a tener, digamos, en el próximo congreso es completamente novatos. Todos son, claro que novatos relativamente, porque seguramente algunos viejos congresistas, exactamente, como digamos Marta Chávez, podrían presentarse, ¿no? Y de hecho que se van a presentar. Usted está viendo en las redes sociales, Marta Chávez, la señora Gamboa, la señora Cuculiza, el señor Tudela. Claro, se pueden presentar. Y se van a presentar. Han descansado en esta etapa, ¿no? Así es, así es. Por eso, va a haber un nuevo congreso con rostros nuevos, pero también va a haber un nuevo congreso con políticos, ¿no?, con experiencia también. Claro, que al final simplemente se ha hecho, digamos, una figura para un poco calmar a la población. Pero digamos, luego de este periodo también, claro, este próximo periodo no van a estar el señor Mulder y todos ellos, pero saltando el siguiente periodo... por supuesto que sí. Pero eso nos garantiza de que tengamos un buen parlamento. ¿Un buen parlamento? No, pues no. No creo. En todo caso tamentos que tener... Pero sí contentamos a la población. Lamentablemente contentamos a la población porque estamos viviendo tiempos en donde está reinando el populismo. Así es. Y hay que ser claro. No podemos ser a veces, que le digo, vamos a decirlo así, hipócritas en dar una opinión. Yo siempre he dicho, hoy en día el presidente de la República está gobernando en función al populismo y se acabó. Claro, para la platea, ¿no? Para la aceptación. A mí me gustaría ver una norma que diga, oye, estamos luchando contra la inseguridad ciudadana. No hay. Estamos luchando contra la pobreza. Absolutamente. Estamos luchando contra la anemia. Absolutamente. No es que yo esté en contra de este gobierno. Este gobierno está bien. Hay que respetar. Vivimos en un sistema democrático. Y mal que nos pese, tenemos que respetar el mandato presidencial del señor Vizcarra, y se acabó, y de los actuales congresistas. Tampoco podemos decir, oiga, adelantemos las elecciones, porque el orden constitucional lo prohíbe. No puede haber adelanto de elecciones. En ninguna parte de la Constitución se establece el adelanto de las elecciones. Lo que tenemos que hacer es
que cumplan con su periodo y se acabó. Claro, regresamos a este punto en el cual la población busca soluciones que trasciendan a la ley. Así ¿no? es. O sea, a la población le gusta, por ejemplo, el caso de digamos, del Parlamento, ¿no? La democracia cuesta. Es un sistema, es un régimen político que cuesta su implementación, ¿no? Pero a la población no le gusta que se le pague a los congresistas, no le gusta que tenga un sueldo, por la población de que no exista Congreso, pero que exista Ejecutivo. Pero este descrédito no es del Congreso de la República y del Ejecutivo y de los otros organismos constitucionales autónomos, no es de ahora, y siempre han estado, que le digo, criticados, ¿no? El Poder Judicial siempre ha tenido una aprobación del 7, 8%, el Legislativo ha tenido una aprobación siempre también del 5%. No es novedoso. Lo que quizás más grave es la crisis de representatividad que se tiene en el Tal vez. El problema es el problema que lo han generado han sido, que le digo, como por ejemplo, el congresista que tenemos, el señor Mamani, definitivamente ha desacreditado, ¿no es cierto?, la majestad del Congreso de la República, pues, y muchos otros que de pronto han falseado sus hojas de vida, entre otros aspectos. Y por eso que este Congreso ha sido totalmente... Pero usted sabrá, y todos sabemos nosotros, desde hace muchos años atrás, o muchos periodos atrás, el Congreso de la República siempre ha estado en el ojo de la sociedad civil y en el ojo de la tormenta. Sí, pues, bueno, creo que queda bastante claro el hecho de que debemos ser una sociedad que respete la ley, ¿no? Y respete los procedimientos, ¿no? No es de que nos tenemos que saltar, ¿no? Se nos ocurre algo y saltémonos y por ejemplo, sobre la Asamblea Constituyente que aclarabas muy bien, ¿no? O sea, la modificación según la norma es a través del Parlamento. O lo que fue con la época de Fujimori, el famoso Congreso Constituyente Democrático. Pero en ese caso así muy distinto. Fujimori se tumbó la Constitución del 79. Se tumbó la Constitución y se acuerda usted que empezó a gobernar a través de los decretos de urgencia, por un determinado periodo, y dada a la presión de la comunidad internacional es que se convocó a un Congreso Constituyente Democrático para que elabore una nueva Constitución. Ahí sí, pero se salió del orden constitucional y por eso que Fujimori ha sido sancionado políticamente, creo que inhabilitado por más de 10 años. Así es. Así es. Entonces lo que tenemos que hacer es ahora, podemos modificar, pero siempre digo, hagámoslo dentro de los cánones constitucionales. Y se acabó. ¿Por qué? Porque de lo contrario, mañana más tarde, las autoridades de turno van a estar inmiscuidos en una serie de denuncias de carácter constitucional. Así es. Bien, pues en realidad hay bastante para discutir y conversar a raíz de los entretelones detrás de este referéndum, que como bien se dice, no tiene más el tono de un plebiscito, ¿no? Que de un referéndum técnico en el cual la población es consultada sobre leyes precisas, ¿no? Claro. O sea, hemos respaldado al presidente de la República. En otras palabras... Nos hemos llevado de encuentro a los fujimoristas, ¿no? Pero eso es verdad. Pero acá no existe ganadores ni perdedores. Hay que ser también sinceros en eso. En todo caso, digamos que ganó el pueblo. Claro, al final es una decisión ciudadana, ¿no? Sí, ciudadana. Y bastante aluvional, mayoritaria. Aluvional, porque ha sido más del 80%, imagínese. Sí. Esas cifras solo las tenía Fujimori cuando gobernaba en la década del 90. Ciertamente, bueno. Pero como dice alguien, tampoco las autoridades de turno pueden decir, oye, yo tengo el respaldo del pueblo y puedo hacer lo que me da la gana, ¿no? Tampoco. Claro, tampoco es un cheque en blanco, ¿no? Tampoco es un cheque en blanco. En realidad es una cosa, es muy precisa. Usted me hace recordar, Fujimori cuando disolvió el Congreso, Dios mío, cuando salía a la calle, Fujimori era un dios. Claro. Un dios, creo que llegó a una aprobación, como usted dice, creo que del 80%. Se llegaba pues al 80% de aprobación. ¿Y ahora dónde está Fujimori? Esos son los problemas posteriores a todo ello. Por eso que siempre los gobernantes... Con la cultura política también. Siempre. ¿No? Con bastante tino. No en beneficio no en beneficio de los gobernantes, en beneficio del pueblo, porque quien sale perjudicado es el pueblo. Así es. Bien, ha estado con nosotros el abogado Freddy Ramos, hemos conversado un poco de estos entretelones de los resultados del referéndum 2018, que bueno, ya pues, el Parlamento va a tener que incluso implementar ya estas leyes, ¿no? que son producto de la decisión de ese ejercicio de democracia participativa, también le llaman democracia directa, ¿no? Cuando se consulta directamente a la población para que tome decisiones de las políticas de Estado, en este caso de nuestra República. Bien, muchas gracias al abogado Freddy Ramos, no será la primera vez, siempre interesante conversar contigo. No, muchas gracias por tu invitación y estamos siempre a disposición de usted. Así es.
Bien, de esta forma estamos llegando a la parte final de la edición del día de hoy martes, de Diálogos, programa producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas. Mañana a las 9:30 de la mañana nos encontramos en Radio Pachamama, en Hablemos de Nuestro Mundo, desarrollando también el tema vinculado al balance de los procesos de consulta previa. Entonces mañana de 9:30 a 10:30 en Pachamama Radio continúa nuestro trabajo de comunicación con ustedes. De mi parte, muchísimas gracias por su atención del día de hoy y nos vemos la próxima semana. Hasta entonces.